Muy bien. Shock de ofertas positivos y negativos. Ciertamente, un paradigma hoy en lo que hace al desarrollo económico cuando se presentan fenómenos exógenos o endógenos en economía que permiten el crecimiento o la caída del PIB en cualquier modelo económico. Ciertamente la pandemia o una guerra mundial en el pasado, una crisis, una sequía, traen lo que denominamos shock de ofertas negativos. Y estos shocks de ofertas negativos lo que conducen es a una crisis. Se genera pobreza, se genera desempleo y se genera una inflación galopante. Por no decir, con el tiempo puede llegar a ser incluso hiperinflacionaria, como le ocurrió hace poco tiempo a Venezuela. Las crisis económicas generalmente vienen por factores exógenos, es decir, a veces independientemente de la gestión del gobierno, las crisis sobrevienen. Le ocurrió a Estados Unidos en el año 1929, también en el año 2008, dos grandes crisis. Le ocurrió a Japón después de la guerra mundial, de la segunda específicamente, a Alemania. Y le ocurrió a Paraguay después de la gran crisis financiera de los años 95 a 98, también después de la guerra del Chaco y ni qué decir después de la guerra de la Triple Alianza. O sea, pero son factores exógenos. Exógenos significa, recordemos, fuera del alcance, fuera del modelo. Ahora, ¿y qué pasaría? Lo que quiero analizar hoy es si, por el contrario, los factores exógenos son favorables, o sea, soplan vientos favorables para la economía. Vamos a suponer que de repente Paraguay haga alianza estratégica con China, realmente en forma informal, de manera informal, mantenemos un relacionamiento comercial importante, pero si lo formalizamos, esta alianza de cooperación podría ser mucho mayor. Entonces, ¿qué pasaría si se presentasen shock de ofertas positivo? El shock positivo de oferta agregada. Aquí tenemos el eje cartesiano, al eje de la abscisa le llamamos producción nacional, Producto Interno Bruto, al eje de la ordenada le llamamos tasa de inflación, y tenemos la oferta agregada con la demanda agregada y un punto de equilibrio. Aquí está el nivel de inflación, aquí está el nivel de producción nacional. Si eventualmente ocurre una innovación tecnológica favorable, de repente un subsidio importante que logra alcanzar nuestro país en materia de cooperación, un préstamo grande que se reinvierte correctamente, una bonanza climatológica o mejoran los precios de la carne y la soja considerablemente, o se instalan varias compañías, industrias de importancia en nuestro país para fábricas de repente automóviles, aluminio. Todo ello contribuirá a que haya, reitero, un desplazamiento, gráficamente hablando, un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la derecha en forma positiva. Fíjense, el nuevo punto de equilibrio nos arroja lo siguiente: aumenta la producción nacional, obviamente hay más inversión, hay más renta que se genera y la gente tiene mayor poder adquisitivo que lo puede entre ahorrar, invertir más y consumir más. Pero paralelamente es importante indicar esto: hay mayor producción nacional, más empresas que se dedican a las actividades comerciales, actividades primarias, secundarias, y más competencia, y esta mayor competencia trae de por sí menores precios. Es decir, hasta la inflación podría o mantenerse o bajar. Eso sería fantástico. O sea, es una situación sumamente aprovechable por el gobierno. Entonces ahí es donde muchas veces los gobiernos suelen aplicar políticas fiscales expansivas, que muestro aquí un poquito, buscando mantener la inflación a raya y potenciar, ahí muestro, buscando mantener a raya la inflación
se promueve la producción nacional, es decir, la demanda agregada, un ratito, tiende a desplazarse en forma positiva si es que el gobierno aprovecha el envión económico. Es decir, por lo general, una situación como la que la que está aconteciendo actualmente, pandemia, desempleo, pobreza, desesperación, muchas muertes, al eventualmente solucionarse el impasse que estamos teniendo y tener una suerte de inmunidad de rebaño y una vacunación masiva, la economía indefectiblemente debe dar un giro, pero ese giro se va a dar por un shock de oferta agregada positivo, pero también debería entonces de estar acompañado por políticas gubernamentales. Es decir, en materias anteriores, micro, macro, geografía económica, lo que analizábamos eran modelos estáticos. Hoy día, con problemas de desarrollo económico, lo que analizamos ya es qué puede hacer el Estado ante una situación de bonanza, por ejemplo, económica. La recomendación siempre es aplicar políticas fiscales expansivas. ¿Y qué implica ello? Aumentar el gasto público, aumentar los gastos corrientes, gasto de capital, gasto de inversión, infraestructura, que conduzcan realmente a una mejora en el clima de negocios y más inversión naturalmente. Eso queda para el país, queda naturalmente impregnado en la economía. Eso se llama aprovechamiento de las coyunturas que puedan presentarse en forma favorable. Entonces, el shock de oferta agregada positivo naturalmente hace que el PIB se incremente, es decir, hay más crecimiento económico. ¿Esto se puede potenciar, sí o no? La gran pregunta, sí se puede potenciar con si se acompaña con una política fiscal expansiva. Si el gobierno colabora con más inversión pública, puede potenciarse aún más. Inflación controlada, lógicamente, siempre dentro de esa premisa. Más competencias entre empresas y un control fiel y genuino por parte del Banco Central. Empleos garantizados, ahí sí se va a dar la ecuación. Cuando existen paralelamente shock de ofertas agregadas positivos con políticas fiscales expansivas o positivas, los empleos aumentan en forma considerable. Un país como nuestro, con una tasa de desempleo elevada, para nosotros sería más que importante lograr que esta ecuación se formule, ¿verdad? Aumenta positivamente la inversión privada y pública, aumenta positivamente la renta, el poder adquisitivo de la gente, aumenta el poder de consumo y aumentan las ventas, es decir, habrá mayor prosperidad económica. Habrá mayor prosperidad económica. Ahora, con el tiempo eso tiene que ir acompañado de políticas tributarias, es decir, bueno, ahí es momento de después con el tiempo aumentar los impuestos. Ese es el escenario. O sea, es como que el Estado invierte ahora para después empezar a recaudar. No debería ser al revés, endeudarse para después empezar a cobrar impuestos y finalmente no hay obras públicas, no hay infraestructura, entonces eso sería catastrófico. Y fíjense esta pequeña lógica que les hago, pero pareciera obvio. Pero en Colombia está ocurriendo eso. O sea, Colombia se endeudó muchísimo y está empezando a tomar decisiones de elevar los impuestos, que eso hizo que se genere una crisis social tremenda. Y bueno, hasta ahora siguen con paros, con manifestaciones en las diferentes ciudades. Y me toca de cerca porque estuve evaluando dos universidades, una en Medellín, pero una en la ciudad de Manizales y otra en la ciudad de Medellín. Entonces, es complicado, por sobre todo, ¿verdad? Ahora bien, Paraguay, ¿cómo está? Uno se pone a analizar y aparentemente los números están bien, sin embargo, hay que siempre mirar por rubro. Una de las páginas favoritas que tengo, voy a salir un poquito de esta pizarra, una de las páginas de mayor información, que nos provee realmente mayor información para
los economistas y los futuros licenciados en comercio internacional es la de rediex.gov.py. rediex.gov.py. Permítanme compartir pantalla. Primeramente voy a mostrarles aquí nuestra guía de inversiones. Y aquí se puede apreciar arriba la página rediex.gov.py. ¿sí? Aquí yo ya me posicioné en lo que es guía de inversiones. Ciertamente, si pueden ir siguiendo, que les voy mostrando brevemente. Fíjense, primeramente en la página 17 de la información de inversiones hay un dato bastante llamativo, ¿verdad? Que nos muestra justamente este primer gráfico. Paraguay dentro del eje de América del Sur y los puertos francos que tenemos, y los buques fluviales que disponemos y los buques marítimos que disponemos, ¿verdad? Ciertamente tenemos una de las flotas, la cuarta más grande del mundo, que voy a pasar a mostrarles a continuación, que está dentro del contenido, dentro de este informe, ¿verdad? Acá está el sector energético, el sector de gas natural, el sector de hidrocarburos, el transporte aéreo, toda la información bien actualizada, por cierto, está al año 2020. Entonces, lo que hace al sector forestal, el sector biomasa, de lectura obligatoria para la licencia, cómo obtenerla, la cuestión de infraestructura de servicios, electricidad, cómo está, las compañías que operan, las marcas de aguas más conocidas a nivel nacional, está la lista aquí: Aguavés, Dasani, de la Costa, del Prado, Génesis. Para los que van a hacer una tesis, eventualmente un plan de negocio, aquí está la información. La estructura empresarial está en la página 29 y eventualmente las características de una sociedad de responsabilidad limitada, muy importante. Lo que hace administración y fiscalización en cuanto a lo que hace o tiene relación a la parte tributaria, ¿sí? Lo que hace un poco a la relación de contratos, digamos, entre firmas del extranjero con representantes de Paraguay. También se contiene mucha información, concepto de arbitraje, ¿sí? Las pymes, las unipersonales, es decir, una serie de compendios de información sumamente importante. Aquí tenemos la evolución de lo que es el PIB. 2014 creció en 4.9, 3.1 en el 2015. Y fíjense, en el 2020 hubo, naturalmente por la pandemia, un decrecimiento del 2.6, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un crecimiento del 5.1 para este 2021. Imagínense, es para poner en cifras 37.000 millones de dólares en cuanto a lo que es Producto Interno Bruto. Estamos alcanzando cifras que, bueno, orillábamos dentro de lo que es 2017 y 2018. O sea, el desempeño o es un indicador, mejor dicho, que nos revela que estamos volviendo a la normalidad. En cuanto a población, 7.4 millones de habitantes. PIB per cápita 5.691. Ciertamente por debajo del 2014, pero todavía dentro de lo que sería el concepto de país subdesarrollado. Tasa de desempleo promedio anual del 7%, que está todavía dentro de lo que es administrable. Una inflación controlada de solamente el 3%. En fin, acá tenemos mucha, pero mucha información al respecto. No me quiero detener un poquito, quiero mostrarles cómo se compone nuestro Producto Interno Bruto y conforme a la información publicada también en la página 45. Agricultura aparentemente lleva una suerte de delantera, pero sin embargo uno ve hoy el sector terciario del comercio 10.6 frente a un 7.8 de agricultura. Ganaría 2.1, es decir, el sector primario con el sector terciario están casi a la par en cuanto a lo que es contribución al Producto Interno Bruto, ¿sí? Esto naturalmente
revela que cada vez el comercio se está volviendo mucho más fuerte. La carga impositiva 7.6, industria estamos hablando del 19.1 y construcción 6, estamos hablando de un 25% de lo que es sector secundario, bastante colaborativo ciertamente en lo que hace a crecimiento. Y otros servicios casi 30%, es decir, de los 38.649 millones, esta es la composición del Producto Interno Bruto, muy importante. Acá está la inflación, que reitero, debe mantenerse a raya, está en 2.8 y no hay grandes oscilaciones. Si en el 2014 tuvimos una pequeña oscilación, llegó a casi 7%, pero después se fue manteniendo casi horizontal, ¿verdad? Sí hay algo importante por mostrar en el cuadro que hace aquí, el flujo neto de actividades. Se pueden fijar lo que es intermediación financiera. La última información del 2018 da cuenta que estábamos hablando de 118 millones de dólares, perdón, 118 millones de dólares, versus 203 millones de dólares de lo que es la actividad comercial, puramente lo que contribuye. 168 millones de dólares elaboración de aceite. Ojo, estamos hablando de un componente bastante importante de contribución, de lo que deja. Comunicación, estamos hablando de que hubo una caída del 37%. Y lo que es de más actividades también, un 53% que cayó como última información publicada, ¿verdad? Tipo de cambio nominal 6.450 al 2019 que se está manteniendo. Hubo una depreciación en los últimos 10 años de casi 40% de nuestra moneda, pero si miramos 20 años atrás se está manteniendo porque estábamos hablando de un tipo de cambio superior a los 7.000 por dólar. Entonces, dentro de todo, si miramos los últimos 20 años, estamos bastante bien en ese sentido. Aquí no me quiero detener mucho, sí les quiero mostrar lo que hace a exportaciones registradas e importaciones. Aquí tenemos el cuadro de exportaciones. Las registradas ascienden a 7.652 millones de dólares, ¿sí? Las registradas. Las reexportaciones 3.583 y otras exportaciones 1.148 millones de dólares. Total hace nivel de exportación 12.386 versus ciertamente lo que fue el 2018 mucho mejor y 2017 mucho mejor. O sea, el 2019 tuvo un desempeño un poquito menor a estos años que tuvimos. Sin embargo, en importaciones, fíjense nada más las cifras, cómo alcanza prácticamente un balance en nuestro país comercial. 12.250 contra 12.386. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay un pequeño saldo positivo en la balanza de pago, en la balanza comercial. O sea, exportamos un poquito más de lo que importamos. Esa es una información relevante al año 2019, ¿verdad? Eso quiere decir que queda un poco más y que hay que seguir apostando, lógicamente, a la inversión nacional, claramente, ¿verdad? No hay tanta dependencia, ciertamente, ya como años anteriores de los países externos. En cuanto al, fíjense, origen de los países, de las importaciones, China lleva la delantera con 34%, y coste que no tenemos acuerdo con China, Brasil 20% y Argentina 9%. China lleva la delantera en ese aspecto, ¿verdad? Y finalmente les quiero mostrar aquí en cuanto a desempeño destacado. Somos el tercer país del mundo en tener la flota de barcaza más grande. El cuarto país exportador mundial de soja y derivados. El cuarto en el mundo en exportación de almidón. El cuarto en el mundo en yerba mate. El sexto en cuero bovino como exportador. El sexto en mantas. El sexto en el mundo en exportar arroz con cáscara. El octavo en carbón vegetal. El octavo en carne bovina. Y finalmente noveno en jugo de pomelo. Es decir, y uno se pone a decir, y mango, y se puede... Nosotros podemos exportar muchísimo, depende de nuestra capacidad organizativa, depende de nuestra capacidad asociativa también, ¿verdad? O sea, toda esta, el de pomelo es reciente.
Cuero bovino es reciente, carbón vegetal es reciente, o sea, muchos proyectos que están saliendo ahora y nos está posicionando muy bien. Y fíjense los datos, reitero, los datos, 12.350 millones de dólares en volumen de exportación, o sea, estamos hablando de que hay posibilidades de conectarnos dentro del mundo y estamos ubicados dentro de un eje central bastante importante. Aquí ya dejo compartir pantalla. Entonces, como conclusión, la mirada tiene que ser definitivamente hacia afuera. Estuve dando una conferencia recientemente para la Embajada del Ecuador. Justamente ellos ven a nuestro país como potable a nivel comercial, donde falta ciertamente animarse un poco más a invertir. Si nosotros no tenemos la cultura de ahorrar ni de invertir, más que nada de consumir, o sea, siempre estamos dependiendo de préstamos para generar nuestros proyectos y ahí es donde muchas veces fracasamos. Debería cambiar un poco nuestra mentalidad con una mirada un poquito más afuera, ¿verdad? Incluso cuando abrimos una empresa miramos o hacemos un estudio de demanda eminentemente local sin miras o aras hacia la exportación. Miremos mercados como el Brasil con 250 millones de habitantes, miremos el mercado argentino con 40 millones, 50 millones de habitantes, perdón. Miremos otras economías. Por eso la mirada tiene que ser hacia afuera y aprovechemos los recursos naturales que tenemos. Por eso, reitero, trabajar en equipo, con liderazgo, con conocimientos profundos de economía, de leyes, de administración, nos va a fortalecer enormemente para volvernos micro y macro emprendedores. Esa debe ser la misión.